Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, pues regalándole un ratito de nuestro tiempo a Dios nuestro Señor. A veces hace falta deshacernos de los problemas, las tensiones, las ansiedades, las depresiones, las presiones y dejar un poquito que Dios nos refresque un poquito el alma, que recuerden que alma, espíritu y mente es lo mismo. Si hablo de mi mente, estoy hablando de mi espíritu. Por lo tanto, siempre darle tiempo a Dios en nuestra mente va a dar muchos beneficios. Les agradezco a todos de todo corazón que se tomen este tiempo para ofrecérselo a Él, que nos ayuda a todos a avanzar en nuestra conversión. Vamos a agradecerle como lo hacemos siempre, tan bueno que es con nosotros, todo lo que nos da desde habernos dado la vida hasta sostenernos con todo lo que nos sostiene. Y deseamos también que es justo que le ofrezcamos lo mejor de nosotros, cumplir sus mandamientos, amar a todos los demás sin distinción. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, amigos, el estudio de nuestro querido catecismo, que es la herencia del gran Papa Benedicto XVI, que ya está en el cielo. Él fue el que compuso y diseñó y coordinó este gran catecismo de la Iglesia. Y pues vamos a continuar en nuestro tema, que es el sacramento del matrimonio. Como ya decíamos, y hemos de aclarar dos cosas. El matrimonio por la Iglesia no es un contrato como el matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato civil con testigos, pero que se puede romper. Un juez puede decir, ok, los autorizo a romper su contrato, pero el matrimonio por la Iglesia ya veíamos que es para siempre, no hay retorno, no existe el divorcio en la Iglesia. Decíamos que no ha habido uno solo. Más bien se separó la Iglesia anglicana por Enrique VIII, que no se le concedió el divorcio. Entonces, de coraje y de venganza, se separó mejor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque mientras un matrimonio sea legítimo, el hombre no tiene manera de separarlo, ni con jueces, ni con abogados, ni con especialistas. Pero deseamos también que exista el matrimonio nulo. Eso sí ha habido miles en la Iglesia. El matrimonio nulo es cuando la Iglesia, a solicitud de alguno de los cónyuges, investiga y descubre que hubo falsedad en el momento del matrimonio, que hubo un documento falso en el momento del matrimonio, un acta de nacimiento falsa, un nombre falso, edad falsa y ciertos otros asuntos que la Iglesia ya tiene listados para conceder la anulación. El Papa Francisco sumó uno en su estancia como Papa, reconociendo que había muchos divorcios, sobre todo
entre los jóvenes que se casaban pues muy tiernitos. Y entonces les concedió, perdón, la gracia de obtener la nulidad, fíjense, por inmadurez psicológica para el matrimonio. La firmó como una causal, así se llaman causales, para anular un matrimonio. Miren, ¿qué causales anulan un matrimonio? El haber sido casado y no decirlo, falsificar documentos. El ser gay y no decírselo a su pareja, que lo ignore. El ser infértil, el no poder tener hijos y casarse sin decírselo a su pareja. Todos estos son causales cuando la iglesia investiga. Es que determina la iglesia que en realidad el matrimonio nunca existió. No es que lo rompa. Más bien dice, como se rompieron las reglas inmoralmente, con mentiras y escondidas, el matrimonio ante Dios pues no se registró, porque tuvo fallas morales. Ya comentaba yo algún caso. En este caso, se otorga la nulidad. La nueva eh, salida que otorgó el Papa Francisco fue para los chavos que se casan, ¿verdad? Duran 6 meses y se separan, se vomitan uno al otro. ¿Por qué? Porque se casaron inmaduramente. Se unieron por cualquier otro motivo menos por formar una familia, como hemos dicho. Y entonces ya con el tiempo estas personas se vuelven a casar. Y ahora sí se sientan como familia. Y ahora sí duran 30 años casados. Tienen hijos, son buenos padres, buenos esposos con la nueva pareja. Ahí es donde el Papa dijo, ok, ahí vamos a otorgarles la nulidad. Porque en el primer matrimonio pues no estaban maduros psicológicamente para enfrentar lo que enfrentaron. Entonces se declara nulo, porque en el fondo es verdad. Como si dijéramos, esos chavitos no estaban listos para casarse, pero pues se casaron. O sea, había un impedimento de madurez mental, que ahora ya se considera, como le digo, como una causal de nulidad. Pero hoy vamos a continuar, amigos, y estamos en la página 461 de nuestro catecismo de la iglesia. Y vamos a hablar ahora de la otra parte que ocasiona la nulidad. Hoy vamos a hablar precisamente de, podríamos decir que es el cimiento de la familia, sin lugar a dudas. Es la fidelidad del amor conyugal. Y esto debemos entender lo que es en realidad el cemento de un matrimonio, la fidelidad. Cuando hay fidelidad, cada uno de los dos en la pareja se siente libre de emprender, de lograr. Porque cuando no hay fidelidad, lo que anda en la mente de los dos es, chin, ya me cachó, chin, y ahora me va a reclamar, ay, me engañó, ¿cómo? Cuidado, hay un cambio gigantesco. Que dice por ahí una canción que no se engaña al otro cuando hay amor de verdad, y esto es bien cierto. Solo engaña el que no ama de verdad a su pareja, a su esposa, a su esposo. Porque cuando amamos a nuestra pareja, no nos atreveríamos ni por nada de meternos con otra persona y mucho menos de una manera tan íntima. Por lo tanto, amigos, la fidelidad es, como les digo, el cemento. Problemas va a haber entre la pareja y muchos tal vez, pero ninguno merece la infidelidad, el adulterio, porque nos lleva al pecado mortal. Para empezar, ¿eh? Yo, nomás para empezar. Pero vayamos, amigos, página 461, numeral 1646. Y dice el catecismo,
El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Esta íntima unión, en cuanto donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisolubilidad y unidad. Y esto es cierto. ¿Por qué? Por la estabilidad emocional de todos los que forman parte de la familia, los esposos, los hijos. Porque recuerde, ya cuando los hijos ven pelear a los papás y voltearse la espalda y dormirse enojados, ellos lo entienden, les duele. A ningún hijo le gusta ver a sus papás molestos y enojados unos contra el otro, ¿verdad? Peleándose a rabiar, ¿no? Por supuesto que no. Sigo en la página 462, numeral 1647. Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza de Cristo y a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. Claro, porque miren, aquí lo compara con el matrimonio de Jesús con la iglesia. ¿Ustedes creen que podría haber divorcio entre Jesús y la iglesia? Impensable, estarán de acuerdo. O sea, así de impensable. Debe ser el divorcio entre dos creyentes católicos casados. Que va a haber problemas en el matrimonio, sin duda, ¿eh? Sin duda, de todos tipos. Mientras no haya, volvemos a lo mismo, la infidelidad. Mientras no haya este pecado grave del adulterio, porque este rompe la amistad con Dios. Es decir, nos quita la gracia. Y además ofende a nuestros hijos, a nuestra familia. Muchas veces el adúltero no piensa en lo que harían sus hijos y su esposa si lo vieran haciendo aquello. Cuidado, como dicen, los adúlteros entran al motel y se fijan para todos lados, se fijan a la derecha, se fijan que no lo vea nadie, pues, que no lo vean entrar, que no lo vean salir. Pero dice por ahí que se les olvida voltear para arriba, porque arriba, si voltearan hacia arriba, verían los ojos de Dios muy enojado. Y puedo decirlo por el libro de Ezequiel, enfurecido con ellos, por estar adulterando. Según ellos, a escondidas, miren, de Dios no se puede esconder absolutamente nadie. No lo ha podido hacer nadie desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Dios sabe lo que pensamos, sabrá dónde estamos, amigos, y lo que hacemos. No pensemos en un Dios torpe, al que podemos engañar. ¿Qué es lo que piensa el adúltero y el pecador? Yo me convertí a los 33 años y pensaba que me podía esconder de Dios, por eso hice lo que hice, tan horripilante. Pensando, aquí me escondo de Dios y listo, pues no. Después me enteré que Dios me había visto en todas las ocasiones que lo ofendí, tal como lo hice. Lo digo por mi parte de tan horrible. Ya de Dios no tenemos escapatoria, ni dónde escondernos. Por eso, queridos amigos, con Dios la relación es abierta. Me está viendo, me está oyendo en todo momento. Por eso aprovecho para decirles, pues no nomás, si ya sé que Dios me está oyendo, lo quiera yo o no, porque no me va a pedir permiso para entrar en mi mente, mejor aprovechemos y platiquemos con Él. Cuando Dios
sabiendo que está en mi mente, ahí platiquemos con Él. Señor, ayúdame, Señor, mira, tengo problemas en el trabajo, tú lo sabes. Ayúdame a resolverlos según tu amor. Señor, mi familia trae problemas. Debemos aprovechar ese tiempo para hablar con Él. Porque todo Él está en nuestra mente y sabe lo que estamos pensando. Mejor contestémosle, hola, Señor, bienvenido, ayúdame, ilumíname, haz que no cometa actos que no te agraden, etcétera. Eso es orar. Recuerden que hay que distinguir orar de rezar. No es lo mismo. Rezar es repetir algo, una oración, una canción, eso es rezar. Rezar viene de rezare, del latín, que quiere decir repetir, ¿de acuerdo? Y la palabra orar quiere decir platicar, charlar, tal cual, platicar. Ninguna plática es igual. Aunque platiquemos con el mismo vecino, el mismo familiar todos los días, nunca será igual la plática. Así debe ser la plática diaria con Dios, diario platico con Dios. Hoy platiqué de unas cosas, vi un atropellado y le pedí por él. Señor, no sé quién es, pero tú sí sabes quién es. Te pido por él, que lo perdones, etcétera. Miren, con Dios podemos estar platicando en todo momento. Señor, ayuda a mi hijo en el problema que tiene. Señor, ayúdame en esto. Señor, te ofrezco que voy a hacer esto también para agradarte. O sea, tantas cosas que podemos platicar con él. Pero recuerde que debemos ser justos. Hay que pedirle y ofrecerle, ¿verdad? Que nos dé y también nosotros hacer. Ya con que hablemos de él a los desconocidos, ya está Jesús muy contento con nuestra respuesta. Pero vemos entonces que el matrimonio es en realidad para formar una familia sólida, donde todo sea derecho, perdónenme la expresión, todo sea derecho, que no haya mentiras, que no haya chuecuras, ¿verdad? Que no haya mala fe. Y de eso se deben encargar los esposos, los padres de familia. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 1648, página 462 de nuestro catecismo. Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello, es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que, con la gracia de Dios, dan este testimonio con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Y sí, por supuesto que no es fácil ser fiel. El mundo está lleno de tentaciones a todas horas. Yo les confieso una cosa. Yo cuando me casé con Livier, mi esposa, ya estaba convertido. Porque estoy seguro que si me hubiera casado con ella antes de convertirme, la hubiera engañado, se los confieso. Porque yo vivía en el pleno pecado, estas cosas no me importaban. Lo que yo quería es satisfacer mi sexo desordenado todos los días. Imagínense, la mujer que se hubiera casado conmigo, se hubiera casado con un patanazo. Y aunque hubiera amor y que dijera que te quiero mucho y bla, bla, bla. No, amigos, de verdad. Cuando se entiende esto, entiende uno que de verdad somos una sola carne, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y engañar a mi esposa es darle una puñalada por la espalda y bien enterrada. Eso no se vale, ni en la religión ni fuera de la religión.
Yo quisiera preguntarles dónde se vale el adulterio y de que aquí sí se vale que se engañen los unos a los otros. Pues claro que no, ni jurídicamente, ni moralmente, y mucho menos religiosa y espiritualmente. Por lo tanto, el matrimonio para nosotros es algo sagrado. Ya decíamos, ya no me gusta el físico de mi pareja, ya no me gusta esto de él o de ella, pues yo tengo que amarlo de todos modos, tengo que aplicar el arte de amar, tengo que ver la manera de cómo, pues, ponerme a la altura de una persona casada por la iglesia y no renunciar y no echarme a correr. Ayer en la misa escuchábamos en el Evangelio que debemos hacernos humildes y no sentirnos muy fregones. Por eso en un conflicto familiar y de pareja debemos hacernos humildes y no inflarnos como globos, ¿verdad? Como hacen los animales para asustar a su enemigo. Cuidado. Miren, mantener un matrimonio es un misterio. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Están casados, la mayoría que estamos aquí. No es fácil sostener una familia, un matrimonio. Estamos llenos de agresiones, tentaciones. El demonio también actúa y nos malaconseja y nos hace pelearnos de repente. Enfrentamos tantos problemas como pareja, pero hemos de tener en cuenta algo. Dios está con nosotros, lo vimos la clase pasada, que el matrimonio era de tres, bueno, de cuatro. O sea, si yo no me alejo de los mandamientos de Cristo, de los cinco de la iglesia y del decálogo, va a estar difícil que el diablo me toque. Se lo digo porque lo dice la Biblia, aunque quiera. Pero si me desbalago, si me relajo, si me dejo llevar un poquito por el mundo y un poquito por Dios, un poquito de parranda con excesos y un poquito de cosas de Dios, aguas. Ahí es donde entra el enemigo y destroza las familias. Y a veces para siempre. Pero continuemos, queridos amigos, numeral 1648, página 462 de nuestro catecismo. Puede parecer difícil, perdón. Existen, sin embargo, perdón, voy a repetir porque me quedé solo empezado. Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse de por toda la vida a un ser humano. Por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo, de que los esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Y en efecto, y no solo eso, se vuelven ejemplo de la comunidad. Porque miren, uno a veces, todos hemos visto esposos ya viejos, de edad de 80 años, que tienen 50, 60 años de casados. Y miren, no podemos pensar que no tuvieron problemas. Si pudiéramos platicar con ellos, nos dirán, no, problemas tuvimos muchos. Y nos separamos tantas veces y nos perdonamos y no hay otra manera. No existe la vida perfecta, el matrimonio perfecto o la familia perfecta, ya lo hemos dicho. Lo que existe son y lo que debemos aspirar es a una familia saludable, a una familia funcional. Con eso estamos del otro lado. Se los puedo asegurar con toda certeza. De hecho, como diríamos, ¿dónde lo firmo, verdad? Porque es totalmente cierto. Pero vamos a ver ahora la enseñanza de un gigante sobre este tema. Hablo del gran San Juan Pablo II.
Que recuerden que se enfocó demasiado en el matrimonio, lo alentó, lo iluminó y le dedicó muchos escritos al matrimonio y a la familia. De hecho, les recuerdo que fundó el Instituto Superior de Estudios para la Familia Juan Pablo II, así se llama el instituto, donde tuve el honor de estudiar la maestría en Ciencias de la Familia. Él fundó esta institución que está en todo el mundo, todo el planeta. En todos los países está el Instituto de Estudios para la Familia, que es a nivel licenciatura. A él le preocupó muchísimo la familia. Y miren, vamos a leer un poco de su pensamiento sobre este asunto. Numeral 1649. Decíamos página 462. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Es decir, cuando la iglesia descubre que en un matrimonio hay violencia, que el marido golpea a la mujer, que abusa de ella, entonces la iglesia le autoriza a la mujer separarse de aquel hombre sin cometer ningún pecado, ninguna falta. Eso sí, como dijo Juan Pablo II, no pueden tener otra pareja. Deben vivir ya de ahí en adelante toda su vida, si no hay reconciliación nunca, en castidad, si quieren agradar a Dios. Porque si se vuelven a casar, cometen adulterio automáticamente. Porque como vemos aquí, cuando la iglesia permite la separación, no hay anulación, no hay divorcio. Ante Dios siguen siendo esposos, pero no se pudieron llevar bien aquí, no pueden convivir juntos. Bueno, entonces vivan por separado, pero son una sola carne. Ya no pueden unirse a otra. Y aquí es donde mucha gente cae y se vuelven a casar con otra persona. Cada quien hace de su vida lo que más cree que le conviene. Pero es muy importante entender lo que Dios nos ordena. Estos no son opciones como vemos. Cuando nos casamos en serio, adultos, formales. Si después cambiamos, pues, Dios no tiene la culpa. Y tal vez ni nuestra pareja. Miren, por eso existen pláticas prematrimoniales para que los que se quieren casar son de una semana, donde se les habla de todo, ¿eh? Yo me acuerdo en las pláticas prematrimoniales que fui que hasta nos decían, mira, ahorita cada que se ven, pues bien peinaditos, bien vestiditos, bien perfumaditos, pero ya casados en la mañana se van a oler la boca y verán, van a traer todos sus juguitos. O sea, ya cuando llega la realidad del matrimonio viene la verdad. Y es donde decíamos, hay que aplicar el amor. Ya no voy a andar siempre súper vestido ante mi esposa, no, o sea, voy a andar en chanclas y en short. Y ella me debe seguir amando y yo a ella. De eso está hablando nuestro querido San Juan Pablo II. Cuando es insoportable la vida conyugal es mejor que se separen, pero no tienen derecho a rehacer una relación con una tercera persona. Que quede bien claro. Nos sigue diciendo San Juan Pablo II, numeral 1650 de la página 462. Hoy son numerosos en muchos países
los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12, que no puede reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio, si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Y por la misma razón, no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Miren, aquí vemos que hay efectos para quien se casa otra vez por lo civil. En realidad cae en pecado. O sea, no quedan fuera de la iglesia, que quede claro. Siguen formando parte de la iglesia, pero ya no tienen derecho al banquete, a la mesa. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios de una manera grave. Le juraron en el altar que iban a amar a una mujer y se le fiel toda su vida y le salieron con que no, que les gustó mejor otra, ¿no? Eso Dios lo aborrece y lo aborrecerá. Y miren, Dios no cambia según la moda o según la época. Así el ser humano evolucione socialmente y psicológicamente. Siempre va a ser válida la palabra de Dios por encima de cualquier cosa humana. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor para la humanidad. Miren, ¿qué será lo mejor para que el mundo sea sano y sea un mundo donde todos seamos felices? Un mundo donde hay abortos o un mundo donde nacen muchos niños y nos repartimos todos la comida y la tierra y nos amamos los unos a los otros, como nos lo ordena Dios nuestro Señor. Porque no nos lo sugiere, es un mandamiento. Amarnos los unos a los otros es obligatorio. Nos lo manda Dios. También al que me cae gordo, pues sí, también a ese tengo que amarlo y pedirle a Dios por él y decirle a Dios, te pido que le vaya bien, aunque a mí no me caiga bien, yo estoy seguro que tú lo amas igual que a mí. Esa es la verdad, ontológica, es decir, la de fondo. Yo debo respetar a otro ser humano, quien quiera que sea, un chiclerito, un empresario gigantesco. ¿Por qué? Porque Dios los ama igual que a mí. No olvídense de cualquier otro argumento. Dios ama igual que a mí, el que me cae bien gordísimo. Sí, fíjense. Sí, aunque nos parezca que no, ¿eh? Pero en nuestro enojo, nuestra rabia, pensamos que Dios no quiere a ese que me ha pegado. No, Dios lo ama exactamente igual que a mí. Y cuando una persona se porta mal y se vuelve criminal, Dios sufre, llora, porque lo ama tanto. Y termina con su libre albedrío perdiendo el amor paternal y divino de nuestro Dios y Señor. Pero eso ya es una decisión de cada quien. Pero nos sigue diciendo el gran San Juan Pablo II sobre este asunto. Numeral 1651, página 462. Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud a fin de que aquellos no se consideren como separados de la iglesia, de cuya vida pueden y deben participar
en cuanto bautizados. Es decir, no están fuera de la iglesia, como muchos creen. Mucha gente piensa que los divorciados están fuera de la iglesia. Por supuesto que no. Son hijos de Dios, son hijos de la iglesia. Cometieron un error que les impide acercarse a la mesa de Cristo, pero siguen siendo parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, siguen estando bautizados. Te sigue siendo provecho ir a misa. No pueden comulgar, pero sí pueden alimentar su alma. Miren, les recuerdo en este momento que hay 3 alimentos para el alma. 3. Y todos alimentan el alma. Uno y más, ahora sí que el más nutritivo, es la Eucaristía, la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús, el alimento más importante en la creación. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjense, ahí está la primera comida. Esa no la pueden comer los divorciados. Pero hay otra comida que reveló Dios en el desierto cuando el demonio lo tentó, ¿se acuerdan? Que le dijo, sé que te estás muriendo de hambre y sé quién eres. Mira, ahí hay unas piedras. Haz que se conviertan en pan para que te quites el hambre. ¿Y se acuerdan qué contestó Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué respuesta tan gigante! Fíjense, no le contestó al diablo con sus palabras, la de Dios. Y miren, por lo tanto, leer la Biblia o escuchar la palabra de Dios también es alimento, comida, comida nutritiva. Se come, la Biblia es para comerse, no para tenerla arrumbada ahí en el librero o en algún altarcito. De verdad me ha tocado ver muchas casas donde tienen la Biblia en un pequeño altar, con flores muy bonitas, con un tapetito hermoso. Pero les pregunto, oigan, ¿leen la Biblia? No, pues no, no, hombre, la Biblia no es adorno. Como estoy diciendo, es comida, comida, literal comida. Si yo leo 2 capítulos de Marcos, ya comí. No pude comulgar, pero leo la Biblia. ¿Me doy a entender con los divorciados? La Biblia está libre para que se la coman en su casa todo el día, a todas horas. ¿Por qué? Porque si hacen eso, también eso los va a alimentar. Leer la Biblia los va a formar, los va a elevar, los va a acercar a Dios. Y hay un tercer alimento, amigos, para que lo sepamos. Y algún día le digamos al divorciado, oye, tienes opciones de alimentar tu alma. Y fue en aquella parte de Juan 4 donde Jesús visita a aquella mujer samaritana en el pozo, ustedes recordarán, que llega y le dice, dame de beber. Y le dice la mujer, tú, judío, pidiéndome a mí, samaritana, de beber. Recuerden que no se llevaban. Los judíos odiaban a los samaritanos. Les decían perritos. Por lo tanto, la mujer se extraña. Sin embargo, Jesús la ama y le dice, si supieras con quién estás hablando, no, desde aquí nos vino a enseñar a Abraham y empiezan a platicar. Y dice la escritura que Jesús manda a los apóstoles a buscar comida a un pueblo cercano para darle de comer a la gente a la que le iba a predicar. Entonces van y dejan a Jesús ahí en el pozo, encuentran platicando con la samaritana y para empezar se asustan los apóstoles. Porque Jesús, siendo hombre, estaba hablando a solas con una mujer, estaba prohibido. Era súper mal visto, los hombres no podían platicar con las mujeres. Y con una samaritana, menos. En realidad los apóstoles se sorprendieron al ver esta escena, pero también aprendieron que la salvación viene para todos. Y no solo eso, Jesús se quedó a vivir 3 días ahí con ellos, imagínense. Les predicó, los bendijo, los purificó. Y le dicen de repente al Señor, ya que trajeron la comida, le dicen, Señor, ¿no vas a comer? Y les contesta Jesús, no se preocupen por el comer. La verdadera comida que existe en el mundo es hacer la voluntad de mi Padre. Fíjense, ahí está el tercer alimento, la tercera comida.
Sabían que Jesús no había comido y que ya era bien tardísimo. Señor, ¿no vas a comer? Y Jesús dijo, ya comí. Porque el verdadero pan es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, cuando hago el bien, si voy con mi vecino y sé que no tiene para comer, le llevo un billetito de 200 pesos. Le digo, mira, para que coman hoy y luego vemos. Eso es. Cuando hago eso, estoy comiendo también, como cuando comulgo y como cuando leo la Biblia. Cada que ayudo a un ser humano, estoy comiendo. Ojalá quede claro. Por eso digo, los divorciados no están alejados de la mano de Dios, siguen perteneciendo a la iglesia y tienen forma de seguir comiendo, de seguir alimentando su alma, sin lugar a ninguna duda. Pero sigue diciendo aquí, exhórtese, perdón, respecto a los cristianos que viven en esta situación y con frecuencia conservan la fe y desean, estoy repitiendo un poco, y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos que no se consideren como separados de la iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados, pero no pueden participar en ciertos actos litúrgicos, como leí hace rato. Por ejemplo, ¿qué no pueden hacer los divorciados? Ser acólitos, ser sacristanes, a veces ni leer las lecturas de la Biblia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí sí deben ser gentes que están totalmente en unión total con Dios, porque es el momento de adoración a Dios. No es una ceremonia social. Todo lo que se hace en la misa es para Dios, todo, todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, todo es para Dios en ese momento. Por lo tanto, dice aquí, exhórtenseles a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, es para los divorciados, a preservar en la oración, a incrementar las obras de caridad, miren, ya lo decíamos, y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Y miren, esta es la manera en que un divorciado vuelto a casar debe vivir dentro de la iglesia. Ya decíamos, no fuera, fuera no. Dice Juan Pablo II, pertenecen a la iglesia, deben ir a misa, deben orar, deben leer la Biblia, deben tener buenas acciones. De eso nadie ni se los impide y más bien Dios se los manda. Pero continuamos con otro tema de la pareja que es tan controversial en nuestros días. Página 463. Y hablamos, amigos, de la fecundidad en el matrimonio. Es otro grave problema. Porque en nuestros días muchos esposos ya no quieren tener hijos. O deciden tener uno, o cuando mucho dos. Y entonces, para no tener más hijos, pues caen en pecado a través de los anticonceptivos, a través de todos los métodos que son artificiales para impedir el nacimiento de un bebé, el embarazo, son contrarios a la ley de Dios. Dios lo que quiere es que tengamos hijos cuando nos casamos y los que Él nos quiera dar. Ahora hay maneras a través del método Billings de controlar el nacimiento de los hijos, pero ningún otro es autorizado ni legítimo. Y miren, eso va a provocar que las poblaciones están descendiendo demográficamente, sobre todo en Europa y por ejemplo, en Japón, Corea del Sur, ya mueren más personas de las que nacen, para que entiendan de lo que hablo.
Los japoneses se acaban de asustar al descubrir que en el año 2024 perdieron 1 millón de personas. Es decir, murieron 1 millón de personas más de los que nacieron. Esto es un fenómeno social totalmente traumático, se los digo de corazón. Cualquier pueblo, cualquier nación siempre debe nacer más de los que mueren, para que ese pueblo tenga futuro. Porque, miren, en Europa está pasando también con muchos países, como Italia, Francia, Alemania, que ya no tienen bebés, quieren disfrutar su dinero, su prosperidad, su comodidad, sus casas, sus coches, y los niños les estorban. Pero miren, a esos países han llegado muchísimos musulmanes refugiados y ellos sí que están teniendo hijos. Y esto, miren, con el vuelto de décadas, se va a volver países musulmanes por la población. Esto no es juego. Vean, por ejemplo, la India y China, dos países que también juegan con esto y no deberían. En China está prohibido tener en este momento más de 2 hijos. Permitían uno todavía hasta hace algunos años, como ustedes saben. Y eso, miren, eso le incumbe solo a Dios. Como dice aquí, la pareja debe estar abierta a la fecundidad, no usar ningún método. Cuidarse lo que se pueda. Miren, sabemos los casados que hay días que si no tenemos relaciones, pues hay muy poco riesgo de embarazo. Si conocemos un poco el ciclo de nuestra mujer, solo con eso podemos evitar embarazos. Pero hay gente que quiere el placer a cambio de cualquier cosa. Y ahí es donde está el problema. Por lo tanto, amigos, un matrimonio católico debe estar abierto a la fecundidad. Numeral 1652, página 463. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2:18, y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, Mateo 19:4, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer, diciendo, crezcan y multiplíquense. Génesis 1:28. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más. Y en efecto, amigos, en realidad, pues somos parte de la obra de Dios. Y Él lo que quiere es que seamos felices. Y todo lo que nos propone es para eso. Miren lo que nos dice aquí, sin dejar de posponer los otros fines del matrimonio, como son ser amables, atender las necesidades, etcétera. Tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos los esposos aumenta y enriquece a su propia familia cada día más. Eso lo escribió ya el Concilio Vaticano II y sigue diciendo, la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación.
Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Y en efecto, también sabemos, amigos, que hay personas que no pueden tener hijos. Claro, como decíamos, no lo sabía ninguno de los dos, se dan cuenta ya casados, el matrimonio es válido. Simplemente Dios no quiso que tuvieran hijos. Pero siguen siendo un matrimonio completo, con todo lo que requiere un matrimonio para ser, de hecho, una familia formal. Nada se lo quita, nada lo impide. Claro, tienen la opción de adoptar hijos, que está totalmente permitido por la Iglesia y considerado un gran acto de caridad. Pero miren, a veces vemos con tristeza que familias, parejas que pueden tener hijos los abortan o usan anticonceptivos para no tenerlos, y hay miles y miles de parejas, se los digo así con ese número, miles y miles de parejas de casados que no pueden tener hijos. Y ya desearían tener un hijo como venga, hombre, mujer. Y Dios no se los concede. Por eso a los hijos, amigos, yo los invito a que los valoremos en lo que valen. En nuestro curso para padres de familia tenemos un ejercicio donde de repente hay papás que pues no tienen bien a sus hijos, los tienen descuidados, los maltratan, los malalimentan, ¿sí? Y según ellos dicen que los aman, pero se les hacen varias preguntas, miren, por ejemplo, y no es una vez que he hecho este ejercicio. Le digo a unas personas que tratan así a sus hijos, con desdén, ¿sí? Y, oye, hay quien compre el riñón de tu hijo y te pagan $2 millones. ¿Estás dispuesto a venderlo? Y todos los papás, no. Oh, pues entonces trátalo bien. Mira, tengo otra persona que te da $3 millones porque le des tu hígado de tu hijo a un niño rico. Y te los pagan de contado, les digo, yo te contacto, yo sé dónde está el número. Y todos los papás, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué lo tratas mal? Si no lo vendes por $3 millones, ¿por qué lo tratas en tu casa como si no valiera ni 10 pesos? Cuidado, hay que ser congruentes. Hay que preguntarles, oye, ¿cuánto vale tu hijo? ¿Lo venderías por $3 millones? O pongan la cantidad que quieran y van a decir, no, ¿cómo crees? Eso, güey, trátalo en consecuencia. Trátalo como esa cantidad que realmente tú sabes que vale. Es muy importante para tener una familia sólida, bien fincada. Pero continuamos en el numeral 1653. Perdón, el numeral 1655. Donde nos va a hablar sobre la iglesia doméstica, precisamente. Cristo quiso nacer, es página 464. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Y así empezó la iglesia, amigos. Recuerden que al principio
Dice la Biblia que eran unos 120, cuando mucho. Pero ya estaban así, en familia. Y en familia predicaban y en familia compartían la palabra de Dios. Pero sigue diciendo el numeral 1656. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, eclesia doméstica, en el sentido de la familia. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, es decir, la misa, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Y en efecto, miren, a los hijos hay que enseñarles la religión y la iglesia desde pequeñitos, para que después no tengamos problemas. Miren, yo conozco familias que afortunadamente se han convertido, ya, pues ya maduros, con hijos de 15 a 20 años. Y miren, ya evangelizar a esos hijos se vuelve bien difícil. Hacer un hijo de 15 años que vaya por primera vez a misa y siga yendo, olvídense, es casi imposible. Pero si enseñamos a nuestros hijos o nietos a ir a misa desde pequeñitos, cuando llegue el momento no vamos a tener que andarlos arreando a misa, se los digo por experiencia propia. Ya sale de ellos ir a misa. Muchas veces ocurre que los hijos andan arreando a los papás. Vamos a misa, papá, no hemos ido. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos se les acercó. Por eso decimos que la familia es la primera iglesia, es donde los niños reciben su primera predicación, donde se dan el primer contacto con el Evangelio de Cristo. Debe ser a través de sus padres. ¿Quién debe enseñar a rezarles el Ave María, el Padre Nuestro, persignarse, pedirle a la Virgen? Pues los papás. Y miren, cuando no se hace esto a la edad adecuada, se va a sufrir toda la vida, en la vida espiritual y en la vida eclesial de una familia. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, si tenemos hijos que tienen hijos, hay que debes exhortarlos a que tanto ellos como sus hijos se acerquen a Dios, se enseñen a rezar, vayan a misa, celebren todo lo que celebre la iglesia. Y de grandes no van a batallar con ellos. Pero queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Ya continuaremos Dios mediante la semana próxima. Por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, por tanto que nos da, por su sagrado corazón que nos protege. Y vamos también a ofrecerle nosotros, vivir como Él nos pide, hacer lo posible por guardar sus mandamientos cada día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Les agradezco de todo corazón que participen en esta clase. Dios se los va a pagar. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias, saludos. Buenas noches, Buenas noches, bendiciones. Esté muy bien. Jaime, que Saludos descansen a tu todos. mamá. Bendiciones Buenas noches a a todos. todos. Gracias, maestro. A ustedes. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches. Un abrazo a todos en su casa. Dios los bendiga. Gracias, maestro. Bonita noche para todos.